aplauso al Señor Jesucristo. A Él sea toda la gloria, toda la honra. Gracias, Señor Jesús. Quiero que me acompañe a cantar una alabanza, un himno que dice Rostro Divino. ¿Cuántos se lo saben? Acompáñenme a cantar. Quiero que en el nombre de Jesucristo cierre sus ojos, lo cante con todo su corazón. Sí, nos pongamos en las manos del Señor. ¿Qué le parece? Amén. Dice: Rostro divino, ensangrentado, cuerpo llagado por nuestro bien. Clama benigna, justos enojos, lloren los ojos que así te ven. Manos preciosas, tan lastimadas, por mí clavadas en una cruz. Por ese valle será mi guía, mi alegría, mi norte y luz. Bello costado en cuya herida halle su vida la humanidad. Fuente amorosa del Dios clemente, por ser la fuente de claridad. Crucificado en un madero, manso cordero muere por mí. Por eso el alma triste y llorosa suspira ansiosa, Señor, por ti. Dos, otra vez. Ensangrentado, cuerpo llagado por nuestro bien. Benigna, justos enojos, lloren los ojos que así se ven. Manos preciosas, tan lastimadas, por mí clavadas en una cruz. Era mi guía, mi alegría, mi norte y amorosa de Dios clemente, justo y la fuente de claridad. Crucificado en un madero, manso cordero mueres por mí. Por eso el alma triste y llorosa suspira ansiosa, Señor, por ti. Rostro divino, ensangrentado, cuerpo llagado por nuestro bien. Clama benigna, justos enojos, lloren los ojos que así te ven. Gloria a Dios. Saluda a su hermano que está a su lado y dile bienvenido. Bienvenido hoy aquí. Salúdenlo. Denle un abrazo, una sonrisa. Denle una de 200 o de 500, pero denle algo. Dale la espalda.
a Él. Es digno de toda la alabanza y gloria. Así, hermano, les voy a pedir en el nombre de Jesucristo que saque su Biblia, por favor. Ayúdenme sacando la escritura, poniéndola en el Evangelio de Juan, capítulo 18. ¿Ya lo tiene? 18, capítulo, versículo 1 dice: habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Y le respondieron: a Jesús Nazareno. Amén. Hasta ahí vamos a leer. Lo demás se lo voy a platicar. Oramos y decimos: Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, por todas las cosas, por la iglesia, por mis hermanos, por mi familia. Gracias, Señor, por todo lo que nos has dado. Te pido que tú, Señor, uses hoy al predicador, ya que no es digno, Señor. Y te pido que tú bendigas, Señor, esta congregación grandemente, que pongas tu mano poderosa sobre ella, Señor, y que se cumplan tus propósitos conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesucristo, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gloria a Dios. Siéntese, por favor, se puede sentar. Se puede sentar. Y la paz de Cristo. Quiero cerrar el año hablándole de los últimos momentos del Señor Jesucristo, el último momento en el que Él va a la cruz. Creo que para que nos pongamos los pies en la tierra, ¿no? Pongamos los pies en la tierra y que ninguno es grande, el único grande es Él. Sí, aquí no hay que unos son más, unos son menos. Y quiero platicarle, ¿no? Quiero platicarle de alguna manera algunos detalles que están en la Escritura y que muchas veces no los entendemos, o no los comprendemos, o no los leemos. Y quiero en el nombre de Jesucristo comenzar diciéndole: cuando el Señor va al huerto, sí, era la última oración que iba a hacer en el huerto. Era el último momento que iba a pasar, sí, en el huerto, en la oración. Era la última oración que hacía en ese lugar. De ese lugar donde bajó muchas veces, sí, haciendo milagros, donde recibió todas las respuestas, donde pasaba las noches orando. Pero esa sería la última que pasaría. Sí, ahí se hizo una oración diferente. Ella no fue a pedir para que las cosas sucedieran, ahí fue ya a rendir su voluntad al Padre. Iba a ser traicionado por Judas. Dice que Judas sabía en dónde se encontraba. Y todos sabemos que dice el Señor en la última cena: el que moje el pan en mi plato es el que me entregará. Muchas veces nosotros hemos creído, es porque he escuchado algunas pláticas, que nomás Judas era el que mojaba el pan en el plato del Señor. Bueno, déjeme explicarle esto. En esos tiempos, sí, cuando tú mojabas el pan en el plato de tu amigo, era porque había amistad, porque había compañerismo. Todos los discípulos mojaban el pan en el plato de Jesús. Por eso, después de que Jesús dice esas palabras, unos a otros se preguntaban: ¿acaso seré yo, Señor? ¿Acaso seré yo? Porque todos mojaban el pan en el plato de Jesús. Pero ese día en especial,
el primero que mojaría el pan en el plato de Jesús era Judas. Todo el tiempo dice el contexto histórico que Juan era el primero que metía el pan en el plato del Señor, pero ese día, Judas era el primero que metería el pan al plato del Señor. Con eso te digo cómo muchas veces los amigos que están más cercas, sí, son los que muchas veces no se llenan. Judas lo tenía todo, tenía la bolsa del tesoro, tenía autoridad de parte de Dios para hacer las cosas, sí, para echar fuera demonios. Era uno de los elegidos, sí, era uno de los elegidos para ejercer el ministerio, sí, era uno de los que iban a escribir la historia del ministerio de Jesús, sí, pero no tuvo llenadero. Y muchas veces nosotros, cuando el Señor es el que nos da todo, cuando el Señor es el que nos da la unción, el Señor es el que nos da la autoridad, el Señor es el que nos bendice, es el que nos abre camino, muchas veces no tenemos llenadero. Muchas veces no tenemos llenadero y buscamos la forma o la manera de destruir a quienes están a nuestro lado, que también hemos sido llamados por el mismo Señor y hemos recibido la misma unción, y el Señor es el que pagó el mismo precio por nosotros. En ese momento Judas, que lo tenía todo, era el que entregaría al Señor. El Señor ya estaba en el huerto haciendo su última oración, sí, donde rendía su voluntad al Padre, donde allí estaba en agonía, orando, diciendo y clamando: Señor, es posible que se pueda evitar esta copa. Y cuando hablamos de la copa, yo se los he explicado, cuando hablamos de la copa es la ira de Dios. La Biblia dice que la copa, sí, es la ira de Dios, o sea, vendría la ira de Dios sobre Jesús para pagar el pecado de cada uno de nosotros. Y tendría que ir a la cruz de una manera horrible. Y el Señor estaba de alguna manera diciéndole: no hay otra manera de hacer esto, no hay otra manera de cumplir la misión. No habría otra manera, Señor, pero que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Sí, que se haga la tuya. Estaba rindiendo ahora su voluntad, sí, al Señor. Porque en la escritura, sí, está decretado por Dios, sí, que el perdón de los pecados solamente viene por sangre. Escuche bien, por sangre. El perdón de los pecados no viene, te van a cancelar en YouTube, no viene por peregrinaciones. El perdón de los pecados no viene por peregrinaciones, ni por veladoras, ni por novenarios, ni por rosarios. Está decretado por Dios que el perdón de los pecados tenía que ser con sangre, ¿sí? Paz de Cristo. Por eso el Señor Jesús, cuando el Señor Jesús viene, ¿sí?, Él dice: yo no vengo a quitar la ley, vengo a cumplirla. En la ley estaba escrito que solamente la sangre podía perdonar los pecados, por eso se sacrificaban corderos, ¿sí? Y la sangre del corderito ofrecida en el altar Dios la aceptaba, y esa sangre cubría, limpiaba tus pecados, pero no los podía quitar, no los podía desaparecer. Y tenía que ofrecerse un sacrificio más grande para el perdón de los pecados. La sangre de un animalito, sí, es menor a la sangre humana, y tenía que ofrecerse un sacrificio más grande que la sangre humana. Por eso tenía que ser sangre divina, sí. Tenía que ofrecerse sangre divina, una sangre que estuviera por encima de la sangre humana. Por eso dice que en aquel día se despojó a sí mismo, ¿sí?, renunciando a los privilegios de ser Dios, sin dejar de ser Dios, ¿sí?, renunciando a los privilegios de ser Dios, se hizo hombre y vino a ofrecerse como sacrificio. Por eso el profeta Juan el Bautista, cuando está en el río Jordán y mira a Jesús, le dice: miren, ese es el Cordero de Dios, ese es el sacrificio que Dios va a ofrecer para el perdón de los pecados de toda la humanidad. Ese es el corderito que va a ser sacrificado para que cada uno de nosotros seamos perdonados, ¿sí? Ese es. ¿Usted piensa que le dicen cordero por adorno?
Si usted piensa que le dicen Cordero de Dios por adorno o porque lo ve lleno de lana, no. Dice, ese es el sacrificio. Miren, ese que va caminando por ahí, ese hombre es el sacrificio que Dios va a ofrecer para derramar su sangre, y esa sangre tenga el perdón de los pecados de cada uno de nosotros. Por eso es llamado el Cordero de Dios. Aquel día en el huerto, él sabía que era el último momento. Dice la Escritura que él ya sabía que había llegado la hora. Ya sabía que había llegado el último momento, la última hora, y que Judas era el traidor. Y sabiendo él todas las cosas, sale a encontrarlos. Dice que Judas venía con una compañía de soldados romanos y con los guardias del templo. Una compañía está formada de 200 a 250 soldados. Una compañía está formada de 200 a 250 soldados, más los guardias del templo. Eso me dice a mí que eran sobre 300 hombres los que iban por Jesús. Sí. Eran 300 hombres armados que iban por Jesús como si fuera un malhechor, un bandido, un asesino. ¿Sí? Eran 300 hombres los que salieron por él. Y Jesús se adelanta y dice, ¿a quién buscan? A Jesús Nazareno. Él dice, yo soy. La Escritura en el Evangelio de Juan dice que cuando él dijo, yo soy, dice que todos retrocedieron. Imagínense 300 hombres dando un paso para atrás y cayendo al suelo. ¿Sí? ¿Por qué? Él se estaba identificando como diciéndole, fíjense bien lo que van a hacer, yo soy el que soy, fíjense bien a lo que vienen, fíjense bien lo que van a atreverse a hacer, fíjense bien lo que va a suceder, porque yo soy. ¿Sí? Muchas veces no sabemos cómo actuamos, muchas veces somos irresponsables en la manera en la que actuamos, somos irresponsables en la manera en la que nos dirigimos, somos irresponsables en la manera en la que hablamos, en la que actuamos, en la que nos comportamos, cuando no nos damos cuenta que al que servimos es el yo soy, al que amamos es el que yo soy, al que nos encontramos es el que yo soy, y muchas veces actuamos de una manera irresponsable. Jesús está diciéndole, yo soy. Y el hecho de que hayan caído para atrás, el hecho de que hayan retrocedido, si no fue porque se asustaron, era como una advertencia, fíjense lo que van a hacer, porque yo soy. Sí. Eso me dice a mí, fíjate bien, Gabriel, cómo actúas, porque no estás haciendo las cosas para un hombre, sí, sino para el yo soy. Sí, sino para el yo soy. Aquellos hombres se levantan. ¿A quién buscáis? A Jesús. No les he dicho que yo soy. Cuando Judas le da el beso y lo entrega, se le echan encima como si fuera un malhechor. Se le echan encima como si fuera un asesino, lo amarran y lo empiezan a golpear y se lo llevan aquella tarde noche preso. Pero dice la Escritura que cuando fue apresado, uno de los discípulos, que todos ya sabemos que es Pedro, saca la espada y le mocha la oreja a uno de los guardias. Muchas veces nosotros, porque yo lo he hecho, yo lo he predicado, ahí estaba Pedro que todavía no entendía, ahí estaba Pedro que todavía no entendía y todavía traía una espada. Y ahí es que reflexionaba yo en esto, yo le decía, ¿sabe qué, Señor? Si yo hubiera estado allí, yo no le mocho la oreja, yo le mocho la cabeza. Sí. Muchas veces decimos, no, pues es que Pedro todavía no entendía, todavía traía espada y sacó. Pues no sé, Señor, pero yo siento que si yo hubiera estado en el lugar de Pedro, yo no le mocho la oreja, le mocho la cabeza. Yo no le había agarrado. Sí. Y el Señor con aquel amor todavía agarra la oreja y se la pega a Pedro y al guardia. Yo decía, Señor, todavía te llevan preso, todavía te están golpeando, tú sabes a dónde te llevan y te diriges y todavía le pega la oreja. Pero Pedro era uno de los elegidos. Pedro no era un llamado, era un elegido. Sí. Pedro había sido elegido para una misión.
El carácter de Pedro, sí, le agradaba al Señor para cumplir la misión que el Señor tenía para él. Sí. Entonces el Señor tenía que cuidar también que Pedro cumpliera con esa misión. Pedro actuaba de una manera irresponsable, todavía no alcanzaba a comprender lo que venía ni lo que se esperaba, porque no lo entendían. No lo entendían, no sabían qué pasaba ni qué estaba sucediendo, ¿sí? Y Pedro actúa de una manera impulsiva, ¿sí? Pero era uno de los elegidos. Y el Señor tiene que restaurar lo que Pedro había hecho en ese impulso, porque si no, Pedro había tenido que pagar las consecuencias. Y agredir un soldado del templo era la muerte. Entonces el Señor le pega la oreja al soldado para que Pedro pueda cumplir con la misión. Cuando tú eres elegido de parte de Dios para una misión, y te estoy hablando porque tienes carácter, porque se necesita el carácter. Por eso el Señor dijo: este instrumento útil me es escogido para llevar mi nombre. No era porque era sabio ni era inteligente, tenía carácter. Sí, tenía carácter. Cuando el Señor escoge al apóstol Pablo, dice: es instrumento útil para llevar mi nombre. El Señor no estaba viendo que Pablo era un elocuente, no, porque el mismo Pablo dice: yo soy fariseo de fariseos, soy maestro de la ley, soy de esto, y todo lo tengo por basura. Pero lo que el Señor miraba en Pablo era el carácter. Lo que miró en cada uno de los discípulos era el carácter. Eran hombres sin letra, hombres que no sabían leer, que no sabían hablar, pero eran hombres decididos. Eran hombres decididos, eran hombres con carácter, que todavía no entendían lo que iba a pasar, todavía no entendían lo que iba a suceder, todavía no entendían cuál era el plan del maestro, porque no lo entendían, pero tenían carácter. Sí, tenían carácter. Dice que cuando es tomado preso, la Escritura dice que todos corrieron. Yo hasta unos días creía que Juan era el mejor, pero no, hoy lo pongo en duda. Porque dice la Escritura que Juan estaba a una mirada, pero nunca conocieron que Juan andaba con el Galileo. Que Juan siempre siguió a Jesús a una mirada, pero nunca conocieron que Juan andaba con él. Pedro salió corriendo, sí, pero a Pedro cuando se lo encontraron: tú vistes como el Galileo, tú hablas como el Galileo, tú caminas como el Galileo, tú andabas con el Galileo. A Pedro sí lo acusaron. Juan estaba a una mirada, pero a Juan nunca lo identificaron con él, pero a Pedro sí lo identificaron. A Pedro sí le dijeron: tú hablas como él, caminas como él. Cuando seguimos a Cristo, sí, empezamos a cambiar nuestra manera de vivir, nuestra manera de caminar, nuestra manera de vestir, de una manera que dice: tú eres diferente, tú no eres católico, tú eres diferente, tú hablas diferente, tú hablas distinto, tú de seguro eres cristiano. Sí. Todavía no entendían lo que iba a suceder, porque dice que todos salieron corriendo. Todavía no sabían lo que pasaba. Y Pedro dice la Escritura que Pedro negó al Señor. Sí. Tuvo miedo de lo que estaba mirando. A Jesús lo golpearon toda la noche. Lea la Escritura, no se deje llevar por la peregrinación. Lea la Escritura, toda la noche lo golpearon, de un jefe de gobierno a otro y a otro, buscando que le mataran. Toda la noche le golpearon, toda la noche le maltrataron, toda la noche le estuvieron azotando, toda la noche, porque no podían esperar a que amaneciera, porque si amanecía, sí, a lo mejor no lo podían matar, porque iban a encontrarse con Nicodemo. Sí, iban a encontrarse con José de Arimatea, que eran seguidores de Jesús. Sí, y todo lo que hicieron lo hicieron escondidas, dijéramos aquí en México, bajo la corrupción. Sí, y cuando lo llevan a Pilatos, dice la Escritura que cuando lo entregan a Pilatos, no entraron porque iban a tomar el sabbat.
¿Sí? No entraban al pretorio. ¡Ay, bien santos! Pero sí querían matar a Jesús. No querían contaminarse con los romanos, pero sí querían matar a Jesús. Y decía: Señor, ¿dónde he visto yo eso? ¿Dónde he visto yo eso, Señor, como pastor? ¿Dónde lo he visto? Esos que se creen que traen alas y que traen areola, pero sí quieren matar al hermano. ¿Sí? Eso fue lo que hicieron los fariseos. Lea la escritura. Dice que no entraban al pretorio porque era romano y no se querían contaminar, porque iban a tomar el sabbat. Pero sí fueron a llevarle a Jesús, sí, a Pilatos, para que lo condenara a muerte. Pilatos, dentro de su corazón, él sabía que había algo diferente en Jesús. Era un hombre que estaba acostumbrado a tratar con malhechores, con asesinos, y él sabía que en Jesús había algo diferente. Pero la política no le dejó tomar una decisión, no podía quedar mal con el pueblo. Pero él sabía que había algo diferente en Jesús, algo distinto. Sí. Y aquellos hombres iban gritándole: y crucifícale y mátalo, y queremos matarlo porque a nosotros no nos ha permitido matar. Pilatos, dentro, lleno de su confusión, lleno de su política para tomar una decisión, lo manda a azotar. La escritura dice que los látigos romanos eran de 6 puntas. Y en la punta del látigo le ponían huesos o esquirlas. Para donde pegara el látigo, la esquirla del hueso se clavara y en el jalón desmembrar. Dice que Jesús fue amarrado y puesto en un poste y desnudado de su parte de arriba. Sí. Y se le fueron dados 40 latigazos. A usted le duele una uña. Y la escritura dice que no abrió su boca. En las películas lo vemos que hace un montón de... Pero son películas. La escritura dice que no abrió su boca. ¿Sí? Que no abrió su boca. ¿Sí? Los soldados se burlaban de él, poniéndole un manto rasposo. ¿Sí? Y siendo el rey de reyes, lo coronaron con una corona de espinas que atravesaba su cuero, llegando la espina hasta el cráneo. Y le golpeaban la cabeza con una vara para que las espinas se clavaran más, y se reían de él diciendo: salve, oh rey de los judíos. Cuando se lo llevan a Pilato, Pilato se asombra en la manera en la que se lo entregan. Todavía Pilato sabía que había algo distinto en Jesús. Dentro de él sabía que había algo diferente. Y saca a un bandido, a un asesino, como diciendo: esta gente va a tener misericordia. Este hombre los ha robado, los ha matado y les ha hecho la vida imposible. No creo que no lo puedan cambiar por Jesús. Y les dice: como es costumbre en estos días de la fiesta, les voy a dejar elegir a Jesús, a quien ya he mandado azotar, y ustedes lo están viendo, o a Barrabás, quien los ha robado a muchos de ustedes y ha asesinado a sus familias. Y la gente enfurecida: ¿sí? ¡Barrabás! ¿Y qué hacemos con Jesús? ¡Crucifícale! ¿Qué hacemos con Jesús? ¡Crucifícale! El romano tuvo más temor, sin saber quién era Jesús, que los hombres que había alimentado un día Jesús en el desierto y que ahora gritaban: crucifícale. ¿Sí?
Pilato dice que se sentó en la silla y se lavó las manos y dice: yo soy inocente de la sangre de este justo. Yo no encuentro culpa en él, pero ustedes le quieren crucificar, crucifíquenle. Ustedes le quieren matar, mátenme. Yo me lavo las manos. Yo no quiero nada que ver, no quiero nada que ver con la sangre de él. Ahí está, mátenlo. No estoy justificando al romano, porque él había tenido otra autoridad, pero no la tenía porque no era dada del cielo. Pero él se dejó llevar más por la política y lo que tenía que suceder. Pero él tuvo más temor. Y Jesús es llevado y le cargan un madero. Y ahí va Jesús por las calles, ¿sí?, con la cruz cargando aquellas calles de piedra, de hoyos, sí, los soldados abriendo espacio para que Jesús pasara, el montón de gente a los lados, aquella gente que un día había comido con Jesús en el desierto, aquella gente que un día se peleaban por tocarle, aquella gente que un día decían: oh, sana al Señor en las alturas, aquellos que un día tendieron las sábanas, tendieron las palmas para que Jesús pasara, ahora estaban gritando: muérete, bandido, impostor, asesino, blasfemo, maldito. Le escupían, le golpeaban, ¿sí? Y dice la Escritura que él no abrió su boca, ¿sí?, que él no abrió su boca, ¿sí?, hasta que llegó al Gólgota. Sus manos fueron atravesadas por los clavos y sus pies. Fue desnudado. Usted lo ha visto en las películas con calzoncitos blancos. Póngase a leer e investigar. La Escritura dice que las mujeres lo miraban de lejos. Las mujeres no se podían acercar porque no traía calzoncitos. Lo desnudaron completamente para avergonzarlo y exhibirlo. Sí. Estaba desnudo con sus partes de fuera, estaba desnudo completamente, coronado con una corona de espinas y con un letrero que decía: Rey de Reyes, el Jesús, Rey de los judíos. Sí. Le voy a explicar lo que eso significaba. Para que un rey estuviera colgado con una corona de espinas y desnudo, era porque su reino estaba vencido, había sido destruido, y él estaba siendo colgado para que todo el mundo viera que el reino de ese rey había terminado, porque así se destruían los reinos. Sí, así se destruían los reinos. Cuando se mataba, cuando se conquistaba un reino, se agarraba al rey y se colgaba en las puertas de la ciudad para que todos supieran que ese reino había terminado. Usted lo ha visto en las películas, ¿sí? Entonces lo que significaba Jesús colgado en la cruz, con el letrero de Jesús, Rey de los judíos, estaba significando: tu reino se acaba de terminar en este momento. Tu reino ha sido destruido, estás acabado, estás colgado ahora a la entrada de la ciudad para que todos sepan que lo que predicabas, lo que anunciabas, y tu reino estaba destruido. Lo que no sabían que era el momento de la victoria, lo que no sabía el diablo que era el momento en que su reino iba a terminar, y lo que no sabía es que el reino de los cielos se iba a posesionar. ¿Sí? Pero literalmente lo que anunciaba Jesús en la cruz era que su reino había terminado. ¿Sí? Y ahora todos contentos y felices, acabamos con el predicador. Vamos a seguir guardando nuestra ley. Y viva la ley. Sí. Y viva la ley. Sí. En el mundo espiritual estaba sucediendo otra cosa. Sí. Momentos antes de que Jesús muriera, todos los demonios estaban contentos. Acabamos con Jesús. Sí. Todos los demonios estaban contentos. Sí. La sangre del cordero había sido derramada, el cordero había sido sacrificado, todo estaba cumplido.
conforme a la ley, se había sacrificado un cordero, su sangre había sido derramada para el perdón de los pecados. La ley estaba cumplida, escuche, la ley estaba cumplida. En la ley se tenía que crucificar, se tenía que matar un cordero y derramar su sangre para el perdón de los pecados. ¿Sí? Ya estaba la ley cumplida, se acababa de matar al cordero y su sangre había sido derramada para que por esa sangre y por ese sacrificio todo el que crea pueda ser salvo, todo el que se arrepienta pueda ser salvo, todo el que acepte ese sacrificio pueda ser salvo. ¿Sí? Fueron 3 días de angustia para todos, para sus seguidores, para sus discípulos. Fueron 3 días porque no lo entendían todavía, no lo entendían. Sí, y tanto no lo entendían, y me atrevo a decirle que no lo entendían, porque cuando el Señor Jesús se aparece después de la resurrección, les dice: vayan a Jerusalén y esperen la promesa del Padre. No sabían qué esperaban. Sí, no sabían. Pero fueron 3 días de angustia. Fueron 3 días en que todos estaban angustiados, escondidos, perseguidos, ¿sí? Porque el maestro ya no estaba el maestro, ya se había acabado todo, lo vimos colgado, lo vimos que lo sepultamos. Y dice: pero oye, pero él dijo que iba a regresar. ¿Cómo va a regresar si vimos cómo lo colgaron? Vimos cómo murió. Muchas veces hay dudas, ¿sí? Muchas veces hay esa incertidumbre en nosotros también. ¿Sí? Pero dice la Escritura que al tercer día aquella tumba se abrió y él se levantó. En ese tercer día, cuando él se levanta, el imperio de Satanás había sido derrotado. Él traía ya las llaves de la vida y de la muerte, había derrotado el reino de Satanás, había caído ese imperio, se había derrotado. Ahora había libertad para poder ser salvo, para poder arrepentido, para poder tener, ¿sí?, paz de Cristo. Sí. Cuando Él resucita, dice: todo poder y toda autoridad se me ha sido dada en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Ahora las promesas se estaban cumpliendo. Un día les dijo a sus discípulos: sí, sobre esta roca voy a edificar mi iglesia. Y yo les he dicho: no, la roca no es Pedro, la roca es el conocimiento de que tú sabes quién soy yo, dice Jesús, y yo sé quién eres tú. Dice: y sobre esto va a edificar mi iglesia, y las puertas del Hades van a temblar sobre ella. Ahora la autoridad ya estaba dada, ahora el poder lo tiene la iglesia por el nombre de Jesucristo. Ahora la iglesia tiene esa autoridad para poder ir y anunciar el evangelio y que todo el mundo sea salvo. Paz de Cristo. Sí. El Señor resucita, dice, imagínense qué bendición tan grande. Ahora el Señor resucitado, y dice que se les apareció y les estaba predicando el reino. Amén. Y que comía con ellos. Sí. Imagínense ver al maestro con sus hoyos en las manos y con su costado atravesado y platicando contigo, hablándote de las cosas del reino. Y antes de ser ascendido, le dice: esperen en Jerusalén. Sí. Pero antes de esto, sí, no sé si usted ha leído que Pedro se fue de nuevo a pescar. Sí. Pedro sufrió una crisis muy difícil porque los otros se fueron y no se escribió de ellos. Sí. De Juan dice que estaba una mirada. Pero Pedro aparece en el templo negando a Jesús. Sí. Y luego aparece Pedro yéndose a pescar. Pedro se regresó, dijo: yo me voy a pescar, se van conmigo. Regresó a donde estaba. Esto yo trato de hacer esto con todos aquellos que tienen un llamado especial de parte de Dios. Sí. Aquellos a que el Señor le ha dicho: instrumento útil eres tú. Sí. ¿Por qué? Yo ayer les decía en una plenaria: hemos hecho tanto daño a la iglesia. Nosotros, el diablo no, nosotros le hemos hecho tanto daño a la iglesia. Hemos matado ministerios, hemos matado hombres y mujeres llamados por Dios. Los hemos matado. Sí. Porque el Señor agarra la oreja del soldado y la pega.
diciéndole, porque tengo un llamado para ti, Pedro, tengo una misión para ti, Pedro, y no puedo permitir que te maten ahorita. Lo hiciste impulsivamente, pero voy a corregir tu error porque te necesito. No, pero si hubieran estado ahí los fariseos lo hubieran matado. Es que ya te equivocaste, Miguel, ya caíste, le mochaste la oreja al soldado. Sí, te agarran los fariseos y te habían corrido porque volviste a recaer. Sí, pero ¿sabes cuál es el problema? ¿Por qué he dicho que le hemos hecho tanto daño a la iglesia? Porque no eres tú y la niña. ¿Y por qué el Señor le volvió a pegar la oreja al soldado? Porque dice, porque tengo un llamado especial para ti, Miguel. Hiciste las cosas impulsivamente, pero tengo un llamado especial para ti. Sí. Por eso el Señor le pegó la oreja al soldado. Y luego Pedro, sí, Pedro nunca ha sido de mis favoritos, pero hoy se convirtió en uno de mis favoritos. Sí, yo honestamente, Pedro nunca ha sido uno de mis favoritos. Sí, pero hoy tengo una perspectiva diferente de Pedro. Sí, se va a pescar. El maestro ya murió, ya me voy. Sí, y se llevó a 2, 3, no se fue solo, se llevó a 2, 3. ¿Quién me sigue? Sí. Y aparece el maestro y vuelve a ir por él. ¿Qué estás haciendo allá, Pedro? Léalo. El maestro vuelve a aparecer y vuelve a ir otra vez al lugar donde lo encontró la primera vez. Y lo encuentra de la misma manera que lo encontró la primera vez, con las manos vacías, su barca vacía, amargado, triste y cansado. Lo vuelve a encontrar en el mismo lugar y le vuelve a decir lo mismo: Pedro, no te he dicho que es en mi nombre como tienes que hacer las cosas. Tengo que venir por ti otra vez. ¿Sí? Léalo. ¿Sí? Léalo. Y yo decía, Señor, si hubieras mandado a Pedro en esta época aquí, ya lo hubiéramos matado, lo hubiéramos enterrado y lo hubiéramos vuelto a sacar y lo hubiéramos vuelto a matar. Pero tú, siendo el maestro, el pastor de pastores, el rey de reyes, el dueño de la salvación, le pegaste en la oreja y todavía fuiste por él otra vez al mismo lugar donde lo encontraste la primera vez, con el mismo error, con las mismas faltas, y todavía lo volviste a traer. Sí, lo confrontó, sí, porque después le dice: Pedro, ¿me amas? Y más que todos estos, usted sabe que lo amo, Señor. Mire, no quiere decir que los que estaban ahí no amaban al Señor. Lo amaban. Lo que el Señor le está diciendo a Pedro: Pedro, ahora sí eres capaz de mantenerte firme porque me amas. Sí. No era que no hubiera gente que lo amaba. No, ahí estaban los demás discípulos y todos mostraron el amor por el Señor de una manera que creo que muchos de nosotros no lo haríamos. ¿Sabe Dios cómo nos iría? El que no fue aserrado por el medio fue decapitado y Juan fue hervido en aceite. ¿Sí sabía usted eso? Que a Juan lo hirvieron en aceite y como no se murió y como no le pasó nada, lo agarraron y lo mandaron a la isla de Pasmos para que no diera testimonio cómo el Señor lo había librado del aceite. Allá lo mandaron a la isla de Pasmos para que ya muriera. Todos mostraron su amor, pero cuando el Señor le pregunta a Pedro: Miguel, ¿me amas? ¿Me amas de tal manera que ahora sí vas a poder mantenerte firme? Y le vuelve a decir: Pedro, ¿me amas? Más que todos estos, de una manera que ahora sí te vas a fajar los pantalones y te vas a mantener firme. Y le vuelve a decir otra vez: ¿de veras, Pedro, me amas? Y dice la Escritura que Pedro lloró amargamente. Le dijo: Señor, si usted sabe todas las cosas, usted sabe que ahora sí soy capaz
de morir por usted. ¿Sí? Que ahora sí soy capaz de mantenerme firme. ¿Sí? De tal manera que el Señor Jesús le dice: pues ya que estás tan valiente, te voy a decir, Pedro, de qué manera vas a morir. Fíjese cómo es el Señor. Porque le dice: antes, ahorita tú te fajas y vas para donde quieras, pero va a llegar el día en que te van a fajar y te van a llevar a donde tú no quieres ir. Fíjese en la convicción de Pedro, Pedro venía de negar a Jesús por temor, y cuando le declara que ahora sí lo ama, ahí mismo el Señor le dice: déjate, digo de una vez que vas a morir por mí, Pedro. ¿Y cómo vas a morir? Sí. ¿Y cómo vas a morir? Sí. Cuando tú tienes un llamado de parte de Dios para algo especial, sí, el Señor va a tratar contigo como está tratando contigo ahorita. Sí. Y así trata con nosotros, hombres y mujeres. Por eso la iglesia, sí, debe de saber que el pastor de la iglesia no es el que se para en el púlpito, es el que pagó por ella con sangre. El que dice: pásale, siervo fiel y bueno, al gozo de tu Señor. No es el pastor que se para en el púlpito, ¿sí? Es el que desnudaron en la cruz y lo coronaron con una corona de espinas, ¿sí? Y nosotros como hermanos, comprados por la misma sangre, tenemos que buscar apoyar a nuestros hermanos para que se cumpla el propósito de nuestro Señor, ¿sí? De nuestro Señor, ¿sí? Iglesia, cuando el Señor resucita, sí, y todo el poder se le es dado, le dice a los discípulos: vayan a Jerusalén y esperen la promesa del Padre. Los discípulos se fueron. Escuche, ¿cómo lo interpreto yo? Sí. Los discípulos no sabían qué iban a recibir. Lo que sí sabían es que Jesús pasaba las noches orando. No sabían qué iba a pasar. Lo que sí sabían era que su maestro pasaba las noches orando y bajaba del monte con poder. Entonces ellos se reunieron y dijeron: mientras esperamos, vamos a orar. Mientras esperamos lo que Jesús dijo que íbamos a recibir, vamos a orar. Y la escritura en el libro de los Hechos dice que mientras estaban orando, vino un viento recio que sopló y fueron llenos todos del Espíritu Santo. ¿Sí? Que era la promesa, ¿sí? Era la promesa que estaban esperando. ¿Sí? Paz de Cristo. Pedro sale de allí ahora como un hombre diferente, y en su primer sermón, ¿sí? 300 hombres se arrepintieron. 3,000 hombres, perdón. Fueron 3,000, ¿verdad? Fueron 3,000. Sí. Y aquellos hombres asustados le dijeron: ¿y qué hacemos, varón? Y Jesús les dice: arrepiéntase cada uno de ustedes. Arrepiéntase y hágase bautizar cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, y así reciban el don del Espíritu Santo, que es la promesa para cada uno de ustedes. Paz de Cristo. No se nos debe de olvidar, hermano, repito lo que dije ayer: ¿qué clase de iglesia queremos ser? Yo quiero que no se me olvide que lo que tengo y lo que he llegado o el puesto que he llegado a ocupar, no es mío, ha sido por su gracia, porque Él ha querido. Y cada una de ustedes que están aquí porque Él así lo ha querido. Y yo quiero decirle hoy: valore, porque usted es un escogido, un elegido, así como Pedro. El Señor fue por usted.
y muchos de ustedes se han retirado y Jesús ha vuelto a ir por ustedes y los ha encontrado en el mismo lugar que los encontró la primera vez y te dice, no te he dicho que te he llamado, que eres un escogido, que eres especial para mí, regresa, es aquí. Y ninguno tiene que decirte nada. Ninguno. Sí. Porque ninguno fue confrontado como Pedro por el Señor. Ninguno. El Señor no confrontó a ninguno, pero a Pedro sí lo confrontó. Imagínese usted después de haberlo negado y que Jesús le diga a Pedro, Pedro, ¿me amas? Así que hermano, hermana, bienvenido a casa. Sí, eres de aquí, eres una elegida. Por eso Dios te trajo otra vez. Ponte de pie en el nombre de Jesucristo. Queremos empezar este año sabiendo que todos somos hijos de Dios. Estamos aquí porque Él nos ha escogido. Estamos aquí porque Él nos ha comprado con sangre. El sacrificio se hizo. Nos hemos arrepentido y hemos aceptado al Señor como Señor y Salvador. Así que voltea a ver a tu hermano y sonríele. Y dile, también tú fuiste comprado con la misma sangre que yo. Y dale un abrazo, dile, fuiste comprado con la misma sangre que yo. Fuiste comprado por el mismo Señor. Díselo, dale un abrazo al que está a tu lado y dile, fuiste comprado con la misma sangre que yo. Somos hermanos. Aquí no hay grandes. El único grande es Él. Pase al frente, véngase al frente, quiero orar por usted.